Buenos días, 2 de abril, eh, mi recuerdo, mi homenaje, mi respeto, mi cariño a los que yacen en el fondo del mar, el Manuel Belgrano, hundido fuera del área de exclusión por el submarino Conqueror, por orden directa de la señora Margaret Thatcher, cuya foto está en el despacho presidencial. Mi homenaje a los pilotos que salieron de Gallegos, de San Julián y no volvieron, y los que volvieron. Un homenaje a los chicos que desembarcaron el 2 de abril, a los profesionales que desembarcaron el 2 de abril, produciendo una sola baja en el capitán Yaquino, infante de marina que fue el primero en morir en Malvinas. Mi homenaje a ellos. Yo he conocido por otras razones el miedo. Y el ser humano frente al miedo muestra su verdadero carácter. Yo me imagino en una trinchera en el territorio de Malvinas, que es muy parecido al territorio del sur de Argentina, de Río Gallegos, ventoso, frío, plano, con esas pequeñas estribaciones, esos pequeños montes, enfrentando quizás al segundo o tercer ejército más profesional del mundo. Y lo hicieron con heroísmo, reconocido por los propios británicos. Cientos de libros escritos por argentinos y por británicos, recordando esos días con mucho respeto, que se ve en el tratamiento que la Marina Británica le otorgó a los caídos argentinos en las islas. A ellos mi homenaje, a los que volvieron mi homenaje, a los que se olvidaron de abrazarlos al llegar, mi desprecio más profundo. Pero ya está. Queda esto de recordarlos con respeto, con afecto, con cariño. Ya saludé a mi amiga Carolina Saralegui, cuyo padre nos llenó de orgullo y de honra en los cielos argentinos, piloteando un avión de la guerra de Vietnam, enfrentando a una marina poderosa, a los Harrier, en fin. Desde acá mi homenaje al comandante Saralegui y un beso enorme a su hija. El presidente se va a Estados Unidos, o se fue a Mar-a-Lago a recibir un premio, y vuelve. Se va a sacar una foto con Donald Trump, indudablemente que se va a sacar una foto con Donald Trump. Pero mañana Trump declaró el Día de la Independencia de no sé qué, en el sentido de Estados Unidos amenazó, o no, con retirarse del Fondo Monetario Internacional, donde deposita el 17% de los ingresos del fondo, y del Banco Mundial, donde deposita el 16% del manejo del dinero del banco del Banco Mundial. Es decir, tanto el fondo como su gemelo, el Banco Mundial, van a
recibir un golpe duro en su presupuesto porque Estados Unidos adelantó que se retira fondos. Ahora, con Trump no sabemos si es una amenaza, si va a ocurrir, porque vienen amenazando con Groenlandia, pero mandó a Vance. Amenaza con Groenlandia, pero reforzó la base Tool, es decir, la base del norte de Groenlandia. Es decir, con Trump nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que Trump no tiene ningún interés de ayudar a nadie, que no se llame Donald Trump. Eso es clarito. Salió con el disparate de que quiere volver a ser presidente. Tratá de hacer una buena administración, porque en los meses que llevas has castigado al pueblo que te votó. Eso le diría yo a Donald si lo tuviera cerca. Pero ahí marcha nuestro presidente a recibir, repito, un premio. No sé por qué. El que se lo otorga sabrá. Tampoco me importa mucho, me interesa mucho. A los presidentes los premia la historia. Ayer recordamos la muerte de un presidente. Y yo no sé si, yo no puedo opinar porque con el gallego tengo una relación personal y particular. Es decir, mire qué joven que era yo. Esto fue el día que Raúl llegó por primera vez a la Casa Rosada. Y, y habíamos hecho como una apuesta. Bueno, no importa. No usaba barba, el que les habla. Tenía el pelo más corto, usaba traje, era un señor serio, trabajaba en actividad privada, les aclaro. Eh, pero ayer se cumplió un aniversario de la partida de quien fuera en vida mi padre político. Y vi por YouTube el homenaje que le hicieron en la Recoleta. La señora Storani, que familia que lo único que hizo en vida de Raúl fue generarle malos momentos, políticos por supuesto. Martín Lustó, que no creo que lo haya conocido. Pero yo también a Martín lo conocí en el primer año de homenaje a Julio César Estracera, tipo que era amigo mío. Se le hizo un homenaje frente a la casa, ahí en diagonal a la Embajada de Gran Bretaña, en la pequeña París. Ahí en Las Heras, Pueyrredón, Basavilbaso. Y un amigo, Gustavo Aramburu, que ha fallecido, me dijo, no, tenés que venir, tenés razón, ya se cumple un año. Y ahí me encontré con algunos pocos correligionarios y lo veo llegar a Martín Lustó. Y le dieron la palabra a él. Y yo estaba parado al lado de Enrique, un amigo mío. Le dije, Coti, me voy. ¿Pero por qué? Porque si este señor va a hablar de un tipo que conocí los últimos 30 años de mi vida, no tengo nada que hacer acá. Me dice, ¿querés decir vos algo? No, no tengo nada que decir. Yo lo que le tenía que decir a Julio se lo decía una vez por semana cuando nos juntábamos a comer en un bodegón que estaba en la calle Bustamante entre Vicente López y Las Heras.
a la vuelta del village. Nos juntábamos una vez por semana a comer. Sobre Julio podría hablar mucho, pero no tengo, no, por cariño, por respeto, más nada que agregar. Fue un tipazo. Y de Raúl, ¿qué podemos decir? Que cada día se lo extraña más, que la figura del tipo crece porque se derrumban las otras. A mí este vodevil entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta me parece que le hace daño a la herramienta que es el PRO. Vos cuando sos dirigente de un partido político, más si lo fundaste, yo me imagino a Irigoyen, a Lem, a Gregorio Pomar, cuidando la Unión Cívica, que luego, la Unión Cívica de Juventud, que fundó Alem, que después se convirtió en la Unión Cívica Radical. Todo el accionar de ellos, de Marcelo Torcuato del Bear, todos que vinieron después, fue cuidar la herramienta electoral, la herramienta política, cuidar el partido. Algunos lo hicieron mejor que otros, pero el partido hay que cuidarlo. Porque es la herramienta que tenemos, es la manera que tenemos de comunicarnos con la gente, es el lugar donde podemos juntar a los iguales, a los ideológicamente parecidos, a los que somos capaces de empujar un candidato, etcétera, etcétera, etcétera. Fundar un partido político es una enorme responsabilidad, pero la responsabilidad tiene que ver con la construcción de un partido político y evitar las discusiones menores. Y la discusión sobre el olor de la capital, sobre la situación psicológica de Horacio frente a la derrota con Patricia Bullrich, son cosas menores. Sobre todo en un momento electoral donde lo que hay que hacer es fortalecer al PRO. Si vos querés que los penatos haga una elección acorde al gobierno de la ciudad, le otorgue a Jorge Macri la cantidad de legisladores necesarios para mantener una política de continuidad en la administración de la ciudad. Los legisladores que salgan electos por la Unión Cívica Radical van a mantener la lógica que han tenido hasta ahora, que es el encuentro en el PRO con el PRO, en la legislatura y trabajar por la ciudad. Es decir, los que voten al radicalismo en el fondo están votando legisladores que no le van a hacer la vida imposible a Jorge Macri, ni mucho menos. Vean, salvo algún detalle, vean cómo ha sido el comportamiento de la legislatura radical en los dos gobiernos de Mauricio, en los dos gobiernos de Horacio y en el gobierno de Jorge Macri, porque nosotros mantenemos la palabra. Tenemos nuestras cosas, pero porque somos seres humanos, pero mantenemos institucionalmente la palabra. Entonces me parece inútil lo que está en la discusión que se están produciendo, sobre todo porque al final los penatos va a pelear contra nadie. Porque a mí ayer me llamó un amigo mío que es sociólogo, que por que empezó a hacer un trabajo de aproximación a las imágenes hace una semana atrás, más de una semana atrás, cuando se empezaron a hablar de los candidatos. Cuando se sabía quién era el candidato, se buscó el nombre, se preguntó por los nombres, y cuando no se sabía, se preguntaban por los sellos, por los partidos. Se sabía que Santoro era candidato, por lo tanto se preguntó por Santoro.
Santoro está entre un 22, 25%, pero es una encuesta, puede llegar al 30, puede quedarse en 22, 25, pero puede llegar al 30. Puede andar un poco mejor, hay que ver cómo juega el peronismo, está jugado ahí. Pero hay que ver si hay independientes enojados, hay que ver. Dudo que en la capital haya gente enojada que vote al peronismo, pero no importa. El radicalismo tiene su estructura, sus votos históricos, ya en un 20, 25, 28%. Es decir, ya podríamos decir que del electorado hay un 50% definido para hacer números muy redondos, muy redondos. Y sí, que se lo llevan dos partidos. Puede ser unos puntos menos, unos puntos más, pero estamos ahí. Que sí hay que repartir el 50% restante. Yo no creo que el PRO de ese 50% saque menos del 30%. Sinceramente. Y explico por qué, no por los penatos, sino porque es el gobierno de la ciudad. Y el que gobierna la ciudad, bien, mal o regular, pero gobierna la ciudad y como viene una continuidad de buenos gobiernos, eh, Jorge no tiene por qué temer una debacle. Pero yo creo que el piso del PRO es 30 puntos. Entonces tenemos el 80% del electorado con esta medición, muy por arriba, muy desprolija que hace mi amigo. Tendríamos el 80% del electorado capital definido en tres unidades políticas: el PRO, el peronismo y el radicalismo. Entonces quedaría un 20, suponiendo que vota el 100%, que se tienen que repartir entre la izquierda, que nunca saca en menos del 5 o 6%, Larreta y Adorni. No es que yo al MID no le dé muchas posibilidades, pero Lombardi, ¿cuánto puede sacar? ¿2, 3%? Es una candidatura como sorpresiva, como poco consistente políticamente hablando. No es un tipo que viene militando en el movimiento de integración y desarrollo de toda la vida, es una sorpresa. O un acto de desesperación, una tontería. Es decir, a mí me parece que la política tiene que salir de la página de espectáculos y ir a la zona de la política. Esto es lo que me dice este sociólogo amigo mío, que son números para trabajar, es decir, son para tener una idea aproximada. Pueden darse sí, pueden no darse también. Puede haber un... Pues aparte es una elección corta, es decir, es una campaña corta. Abril, mayo. Ya estamos en abril. Por lo tanto, cualquier detalle se va a recordar en el momento de la elección. Por eso me parece que la discusión del análisis psicológico que hace Mauricio respecto a Larreta no es inteligente. Si Larreta le saca puntos al PRO o le es funcionar al kirchnerismo, el kirchnerismo no tiene candidatos en la capital. Porque Leandro es otra cosa, no es kirchnerista, dejó de ser kirchnerista. Es un intermezzo, diríamos. Alguien que fue, pero se corrió, que sí, la acusación
de Mauricio hacia Horacio me pareció inútil. El que conduce un partido debe mantener la unidad, aunque Horacio rompió la unidad yendo solo. Y yo vuelvo a repetir, porque fui uno de los tipos que más bregó para que el PRO se juntara en la capital federal, para que se limaran las asperezas. Y las asperezas entre dirigentes de segundo nivel las tienen que manejar los dirigentes de primer nivel. Lo he dicho acá, bajate de esa candidatura de pedorra, vení como jefe de gabinete. Tendría que haberle dicho Jorge a Horacio. Aparte la situación de que si Horacio se sintió mal porque una persona intelectualmente inferior le ganó, se salda con la conducta de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es libertaria. Como sería avancista si yo ganara la elección. Y vendrían, ¿te acordás, Gallego, en los 70? ¿Sí? Sí, todos sabemos que esto es así. Entonces hay un juego de debilidades. Y en realidad todos sabemos que Adorni me llenó la lista de peronistas. Por lo tanto, Adorni le puede sacar votos a Santoro, no le va a sacar votos al PRO. Es decir, hasta el análisis de la capital lo hacen mal. Vean la lista. Salgan un poco de las redes sociales y hagan un poco de política si les interesa la política. No podemos ver los medios, pero preguntemos. Mire, agarremos la lista de Adorni y veamos de Adorni para abajo y busquemos en Google. Es fácil. ¿Qué hizo ese tipo hace 2 años? ¿Dónde estaba ese tipo hace 2 años? Se van a llevar una sorpresa. Hay libertarios, sí, por supuesto, pero la mayoría de los libertarios se fueron con marras. Que sí, ahí se están comiendo los votos entre ellos. Yo no me preocuparía, es una elección que viene mal parida en términos de que en vez de mostrar una oposición ordenada, inteligente, capaz de capitalizar los errores del gobierno para ofrecerle a la sociedad algo mejor, se está generando un enorme desorden. Yo sé que no les importa nada Jujuy, porque Jujuy es chiquita, es 7% del padrón nacional, se puede cerrar una elección nacional y nombrar el triunfo de un señor como candidato a presidente sin los votos de Jujuy. Pero quizás porque esta es una provincia chica, mostró cómo se debe ordenar una elección local. Meter a todos en la bolsa, sos gobierno, tenés herramientas para sumar. Hay, no sé, creo, 38 unidades políticas en el Frente Cambia Jujuy o Jujuy Avanza, no sé cómo se llama. Todos menos La Libertad avanza, incluido el PRO. Es decir, acá se juntó todo. Entonces, el senador de La Libertad Avanza tendrá que poner un candidato y a ver cómo le va. Y el peronismo está tratando de juntarse, pero ya está herido de muerte el peronismo acá. Pero siempre es el peronismo. Yo no sé porque en la capital con más, supuestamente más inteligencia, supuestamente más prestige, más rapidez, más información, qué sé yo. No son capaces de construir lo mismo que se construye en la provincia de Jujuy.
Para dar un ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Y no terminar siendo como el Chaco, que en el Chaco le dieron 120.000 millones de pesos al gobernador con la única condición de que no vaya el PRO en la lista. Es decir, inventame tipo de Libertad Avanza, es decir, el peronismo va a meter gente ahí. Y todavía hay gente que dice que la Libertad Avanza y el PRO deberían caminar juntos. No es ideológico, es político esto. Y voy a hacer una aclaración porque me parece que hay una enorme confusión. El día martes, es decir, el día de ayer, entró a la corte a las 8 de la mañana, entró a la mesa de entrada de la corte a las 8 de la mañana, un, un escrito bastante voluminoso, que es la apelación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner al fallo de casación respecto a vialidad. El fallo son 6 años. Y a la vez también a la misma hora, por otro canal, el fiscal apeló el fallo de casación, que es a 6 años por vialidad, y pide aumentar la pena con la inclusión de un nuevo tipo penal, que es el de asociación ilícita, llevar la pena a 12 años. Por lo tanto, la Corte tiene que expresarse. Yo seguí el caso de vialidad porque me llamó poderosamente la atención. Como seguí el caso Nisman, sigo el caso Nisman, porque son para mí casos testigos. El de Nisman es personal, porque era un tipo del fuero, etcétera, por razones personales. Pero en el caso de vialidad, para mí es un caso testigo. Y en cada incidencia, en primera instancia, en Cámara y en casación, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner fue a la Corte por distintos incidentes. Y la Corte siempre respondió lo mismo. En primera instancia, cuando se hizo, inclusive se impugnó las pruebas, porque sobre 56 hechos que se le acusaba a la expresidenta, solo se auditaron 5. Entonces, todos que estudiamos derecho suponíamos que la acusación terminaba con una sentencia donde se le iba a sentenciar por 5 hechos que pueden estar probados porque hubo una auditoría de control. Se auditó después, se auditó durante el proceso. No, se le acusa por los 56 hechos, pero analizaron 5. Hay 51 hechos que están en la acusación y en la sentencia, pero no han sido probados. Esto es un incidente. Yo no estoy abriendo juicio de valor, estoy dando una clase de derecho procesal penal. Una clase, estoy explicando el proceso. Entonces, la defensa de Cristina en primera instancia y en segunda instancia fue a la Corte. Dijo, mira, me están acusando, es decir, se están vulnerando los derechos constitucionales de mi defendida. Es decir, probar el hecho de que se le imputa. Más allá de las opiniones que tenemos de ella, que no lo va a modificar un fallo. Así la declaren inocente, para nosotros siempre será culpable. Es así, así. Lamento decirlo como abogado, está muy mal lo que estoy diciendo, pero es lo que siento. Pero trato de sacarme este prejuicio que tengo, que no es tan prejuicio, para ir directamente al meollo. Si la Corte va a tener que atender, va a tener que leer el expediente y va a tener que empezar resolviendo todos los expedientes todos los incidentes al expediente principal que se produjeron desde el inicio de la causa de vialidad. Porque fue lo que ella dijo. Dijo, ahora no, cuando llegue la sentencia analizamos todo junto. Yo tengo colegas que son absolutamente antikirchneristas que me dicen este juicio nunca debió haber avanzado. La Corte tendría que haberlo parado en aquel momento y decir, mire muchachos,
formulen bien la acusación, junten bien la prueba, hagan peritaje sobre los 56 casos, 40 casos. Tenés 10 casos es suficiente, con 10 casos es suficiente. Con un caso es suficiente. Es decir, un consejo que se le da un buen juez, le da a un fiscal es esto. Tráeme la prueba pero bien conformada, bien segura, esa que no se pueda mover, que no haya forma de replicarla. Bueno, eso no ocurrió. Entonces la Corte va a tener que estudiar este expediente. Por lo tanto, a los premios. Y encima tenemos el problema de Mansilla, García Mansilla y del hijo, que el Senado quiere recuperar lo que es su obligación. La Constitución le dice al Senado, ustedes tienen que hacer esto. Y entre las cosas que tiene que hacer según la Constitución es nombrar jueces. En un momento en que el Senado no está reunido, porque no está en sesiones, porque está... ¿no? Funciona un artículo muy viejo de la Constitución Nacional que le da atribuciones al presidente de nombrar jueces en comisión. Y ahí hay una discusión doctrinaria larguísima. Para mí no puede, no, para mí, pero en lo personal no alcanza a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, de la Corte. Pero es la discusión sobre el concepto del empleo, es una discusión muy técnica, pero digo, cada uno tiene su opinión. Para mí el constituyente originario que puso ese artículo no pensó en los jueces de la Corte, pensó en jueces de menor jerarquía. No pensó en darle a un poder, al poder ejecutivo, la competencia de nombrar a otro poder. Por esta simple y elemental razón. Es como el presidente no puede nombrar senadores, o no puede nombrar diputados, o no puede echar senadores ni puede echar diputados. Por eso los cuerpos son, de alguna manera, jueces de sus propios miembros. Con la Corte pasaría lo mismo. Habla el constituyente, es decir, el constitucionalista, perdón. Es decir, el presidente no puede nombrar a otro poder. Simplemente. Por eso, la redacción fue una redacción hecha entre caballeros para caballeros. Todo el mundo interpretaba en 1860 que la idea era esta. Hay que nombrar juez en Coronda, provincia de Santa Fe. Hay que nombrar un juez en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Hay que nombrar un juez en Palpalá, provincia de Jujuy. Hay que nombrar un juez. Y el Senado se reunía 6 meses por año. Entonces, bueno, mientras tanto, el Ejecutivo puede nombrar un juez en comisión, que es un sujeto inferior a la Corte. Pero no creo que se extienda a otro poder, es decir, porque estaríamos contradiciendo el concepto de república, de división de poderes. Si un presidente puede nombrar los miembros de otro poder. Espero que mi explicación constitucional se entienda, pero es muy sencilla. Si hay tres poderes, el presidente es uno, el Congreso es otro, el poder judicial es un poder independiente que controla a los otros dos. Por lo tanto, ¿quién nombra a los jueces? El presidente propone y el Senado, después de largas deliberaciones, de entrevistar a los postulantes, de escuchar a los que están de acuerdo, a los que se oponen, es decir, luego de un debate, toma la decisión. Pero es el Senado que tiene la obligación de tomar esa decisión. Uno propone, pero una terna, pero es el Senado el que decide. Entonces, el hecho de que el Senado se reúna, porque salió la UCR a decir, nosotros si no retiran los pliegos, los retiramos nosotros. Así a mí me parece que
en este ambiente, olvídense de Cristina por un rato. Yo quería decirles estas cosas. Me da mucha pena lo que está pasando en la capital y espero que no se va a repetir en el resto de las provincias. Yo la información que tengo en la provincia de Buenos Aires, el PRO no va con la Libertad Avanza. Es decir, estos son sueños húmedos de Ritondo y de Santilli, puede ser, pero no va. Y yo a Valenzuela no lo puedo contar a favor de la Libertad Avanza, porque Valenzuela juega para Valenzuela. Entonces, en octubre verá, a ver a quién me conviene ponerle la boleta, se lo va a poner a todos. Así funcionan los intendentes en la provincia de Buenos Aires. A mí me interesa mi consejo deliberante y me interesa mi intendencia. El resto lo veremos en otro momento. Esto de regalarles camionetas blancas, creo de una marca que no voy a decir, pero esas utilitarias chiquitas con el escudo de un león, acá hay una, por eso. Acá en San Salvador, en un barrio hay una. A los punteros de la Libertad Avanza puede generar dos ideas. Primero, o que hay una fábrica de automotores comprometida con el gobierno o que han comprado un lote. Me gustaría saber de dónde salen los fondos. Esto generó en San Fernando un enfrentamiento. Yo conozco al señor Andriotti y a la gente de Andriotti, porque San Fernando es un pueblo pegado a San Isidro. San Fernando nació mi padre, por ejemplo, me nacieron mis tíos. San Fernando y Tigre era una única localidad. Después Tigre se independizó. En el cementerio de San Fernando hay parte de mi familia, ¿no es cierto? El resto está en otros cementerios. Somos una familia muy antigua. A mí me resultaría raro que el peronismo de San Fernando ataque a un local de la Libertad Avanza, porque nosotros tenemos los locales históricos y nunca ha pasado nada. San Fernando es un pueblo de clase media, es como San Isidro. En clase media está el Club San Fernando, está el puerto, está el Club San Fernando. Las zonas menos decir, favorecidas están sobre la vía Uruguay, la calle Uruguay, que limita con San Isidro, una zona más o menos controlada, la municipalidad ha abierto calles, la municipalidad de San Fernando, es decir, no me cierra que el peronismo le moleste la apertura de un local. No es su manera, el de San Fernando, de otros lados sí, pero el de San Fernando. Ahora, si vos armás con gente del peronismo, de la tercera, cuarta, quinta línea del peronismo, ahí puede haber lucha, pero es una lucha entre peronistas. La barra brava de Tigre, por ejemplo, que muchos viven en San Fernando. Tranquilidad. Las cosas se van a ir solucionando. La economía no va a modificar gran cosa. Ayer el Central pudo comprar un poco de dólares, pero perdió 1.700 millones en 10 días. Hay una carrera por retirar dinero de los bancos, lo veo acá, me cuentan acá. Los bancos tienen por resolución del Banco Central dar parte de sus depósitos en moneda extranjera o en pesos al Banco Central, lo que se llama encaje. Hay información de que el Banco Central está usando esos dólares para controlar el mercado. Mientras lo pueda devolver, que el fondo le puede llegar a adelantar entre 5 y 8 mil millones, es el número que estábamos haciendo nosotros.
El Banco Mundial no le va a dar dinero para reforzar reservas y el Banco Interamericano de Desarrollo tampoco. Ya hicieron declaraciones, lo que pasa es que los medios argentinos de eso no quieren hablar. Explicaron cuál es la función del Banco Mundial y cuál es la función del Banco Interamericano de Desarrollo. Presentame un proyecto social, dijo el Banco Interamericano, y yo te ayudo. Presentame un proyecto, dijo el Banco Mundial, yo te ayudo. Pero si es para dólares de libre disponibilidad no puedo porque mi carta orgánica me lo impide. Vamos a ver cómo termina el día. Espero que los ánimos se tranquilicen. Vuelvo a decir, me da muchísima pena lo que pasa con el PRO de la capital federal, pero yo creo que la sociedad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, va a terminar ordenando este quilombo. Y espero que lo ordenen para que los vecinos estén mejor, no para que estén peor. ¿Mm? Les mando un cariño muy grande, muchas gracias. Terminen bien el día. Mis respetos y mis saludos y mi homenaje a los hombres y mujeres que combatieron en Malvinas. Un cariño muy grande.